nos traes, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Santo eres. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. Voy a estar aquí. Parte del plan de Dios, Él sabe por qué me ha traído. Mi nombre es Silvia Hernández. Soy viuda, va a ser 8 años. Tengo 2 hijos. Una servidora muy activa, una católica muy activa. Y ahora vamos a saber por qué eso. Hermana, el tiempo es suyo. Gracias. Yo llegué a los pies del Señor a través tristemente, de un sufrimiento. Y digo tristemente porque me hubiera gustado encontrarme con Él cuando todo estaba bien, aparentemente, en mi vida. Pero el 13 de marzo del año 2013, mi esposo se enfermó, fuimos al hospital y el diagnóstico que nos dieron fue leucemia mieloide aguda. Estas noticias impactan tu vida. Nadie espera escuchar eso, pero esa era la realidad que nos tocaba enfrentar como familia. Porque cuando hay un enfermo de ese tipo, no se enferma solo una persona, se enferma toda la familia. Entonces, pues nos dieron ese diagnóstico. Mi esposo estuvo internado la primera vez por 33 días. Durante todos esos días, todos los días yo estuve con él. Nunca se quedó solo, yo dormía en el hospital. Después nos dijeron que el cáncer había retrocedido un poco y lo dieron podía regresar a la casa, pero teníamos que estar regresando. Después de un tiempo en la casa, nuevamente sus plaquetas bajaron y había que internarlo nuevamente. Eso pasó 3 veces. En la última vez, cuando regresamos al hospital, nosotros ya teníamos ahí otra vez 30 días y ansiosos cuando llegaba la hora en que el doctor pasaba a hacer la visita y deseando que ya nos dijera que podíamos regresar a casa nuevamente. Era un lunes y ya entró el doctor y desgraciadamente entró para decirnos que el cáncer estaba más fuerte, que no había ningún tratamiento ya que podían hacerle a mi esposo y que lo iban a dejar ir para la casa simplemente para que muriera. Y pues regresamos a la casa. Ese mismo día le dieron el papel de alta y regresamos a la casa. Mis hijos, una estaba trabajando, el otro estaba en la escuela, y cuando regresamos y entramos a la sala de mi casa, yo caí de rodillas frente a un pequeño altar que tenían y yo le pedí mucho a Dios en ese momento que sanara a mi esposo y que me llevara a mí. Recuerdo que mi esposo me dijo: no le pidas eso, no le pidas eso. Y me paré y yo le dije: vamos a decirle a nuestros hijos. Y él me dijo: sí. Era el mes de septiembre y mi hijo estaba en high school. En junio del próximo año se iba a graduar. Y me dijo: pero se lo vamos a decir hasta después de la graduación. Él pensaba que él iba a vivir quizás hasta junio, pero él no sabía algo que yo sí sabía, y era que a mí me habían dicho que solo le quedaban 3 semanas de vida. Y yo no le dije, no tuve valor para decirle eso. Y le dije que estaba bien, que lo dejaríamos para decírselo hasta junio. Yo no le dije nada a mis hijos tampoco. Solo se lo dije a una persona porque yo necesitaba compartirlo con alguien. Y se lo conté a mi comadre, a la madrina de bautizo de mi hijo. Y esas 3 semanas se convirtieron en una semana. Mi esposo falleció a la semana. Y mientras uno está viviendo esas situaciones, no te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor,
no te das cuenta que en ese dolor Dios está más presente que nunca. Pero ya cuando sales, cuando todo pasa y tú vas meditando y recordando, te das cuenta cómo Dios siempre estuvo ahí. Y mi esposo falleció el 21 de septiembre del año 2013. Y cuando lo enterramos, cuando empecé a vivir la etapa de duelo, yo me puse a recordar en cada noche en el hospital, en cada plática que tuvimos, y lo que para muchos no quisieran recordar esos momentos y dicen esa etapa fue la peor, malos recuerdos, yo empecé a mirarlo como un regalo que Dios nos había hecho, el poder estar día y noche, 24 horas al día, juntos. Pudimos recordar tantas cosas y yo pude después mirar cómo Dios estaba ahí. Cuando mi esposo le hicieron el diagnóstico, llegaron los familiares a visitarlo al hospital. Ellos acababan de vivir un retiro y en ese retiro habían hecho la rifa de una virgen, Santa María Rosa Mística, y entonces ellos fueron a visitarlo y nos dejaron esa virgen de regalo. Y ahí en el hospital yo tenía la imagen de la virgen. Y aunque no era católica practicante, como se los dije hace un rato, sí soy de una familia católica de toda la vida. Mi mamá siempre rezaba el rosario, nos mandaba a misa. Obviamente cuando yo crecí me descarrilé, pero sí tenía conocimiento de rezar el rosario. Y en el hospital empecé a rezarlo con mi esposo. Todos los días rezábamos el rosario. Y yo me daba cuenta cómo, aún sin tener yo la fe, el poquito de fe que ahora tengo, yo me daba cuenta cómo ese momento de rezar el rosario era especial, nos unía. Y ahí me di cuenta que María siempre había estado, que María había querido llegar y compartir ese tiempo de dolor con sus hijos, con nosotros. Y así un sinfín de cosas que pasaron en nuestra vida en ese tiempo y que les digo, yo no las miraba, las miré mucho tiempo después. Y perdón que me regresé un poquito. Cuando ya mi esposo falleció, había un familiar mío, un sobrino, que estaba muy involucrado, qué curioso, en Jóvenes para Cristo de San Juan Crisóstomo. Y entonces él me invitó, me dijo, tía, yo la invito, es muy bonito, le va a gustar, le va a dar mucha paz. Y le dije sí, y en enero del 2014 viví un retiro de iniciación en San Juan Crisóstomo con los Jóvenes para Cristo. Viví ese retiro y después de vivir ese retiro, había unos crecimientos durante un año. No sé si sea igual aquí con ustedes, pero allá había un crecimiento durante un año. Todos los sábados se reunían. Y entonces yo viví mi retiro, me hicieron esa invitación y yo le dije al Señor, yo no tuve eso que muchos cuentan en un retiro, que sienten ese impacto y esa conversión y ese deseo. No, yo no tuve eso. Pero sin embargo sí le dije al Señor, si tú quieres que yo venga, tú tienes que ponerme el transporte, porque tú sabes que yo ni sé manejar, ni sé andar en bus, y no me gusta andar sola, porque durante 26 años siempre anduve con mi esposo para todos lados. Y pues el Señor quiso, me puso el transporte. Cada sábado había alguien que me llevaba a esos crecimientos. Dentro de esos crecimientos también en ese año se vivían como 4 retiros diferentes. Viví todos esos retiros. Y eso fue en enero del 2014. Pero en marzo del 2014 hubo un retiro de autoestima para mujeres en la parroquia San Patricio, que es a donde yo pertenezco actualmente. Eso fue en marzo. Fui a vivir ese retiro también, y ahí también había unos crecimientos. Si mal no recuerdo, ahí nos reuníamos los martes de cada semana, o un martes sí y un martes no. Y entonces durante ese año yo iba a los crecimientos en San Juan Crisóstomo y iba a los crecimientos en San Patricio. Y pues
Dios estaba sanando mi corazón, porque eran temas muy buenos que se daban en cada reunión, y en cada reunión yo lloraba, y en cada reunión, ahora yo sé que a través de esas lágrimas el Señor iba sanando mi corazón. De hecho, mis hermanas en Cristo ahorita de la comunidad dicen, si les preguntan algo acerca de mí, ellas solo dicen, yo me acuerdo que Silvia en cada reunión lloraba. En cada reunión que había, ella siempre estaba llorando. Y gracias a ellas y a su apoyo y que me soportaron cada semana llorando, pues el Señor me fue regalando poco a poco el don de la sanación. Yo desde que comencé, desde ese primer retiro en San Juan Crisóstomo, yo a donde me invitaban, algo sobre nuestro Señor, yo iba para todas partes. Viví otro retiro de iniciación en Santa Cruz, que si me invitaban a un congreso de Guadalupe, yo iba, que si me invitaban del Sembrador, yo iba, de Juventud Renovada en el Espíritu Santo, yo iba. En mi casa todo el día tenía la televisión prendida en esos canales, escuchaba muchas alabanzas, y yo sentía, aunque no tenía yo esa fe como ahora sé que la debo de tener y que aún no la tengo, yo sabía que algo diferente estaba pasando en mí, y estaba empapada en ese mundo, me gustaba, lo disfrutaba, y tenía mucho dolor, y llegué a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué yo me quedaba viuda? ¿Por qué mis hijos sin su papá? Y en una ocasión le comenté a nuestro párroco, el padre Tim, y me dijo, tienes derecho a enojarte con Dios, tienes derecho a reclamarle. Dice, lo que no tienes derecho es a permanecer enojada con Él. Y entonces yo tenía mis pláticas con Dios y le cuestionaba, le preguntaba, pero a la vez sentía mucha paz. En medio de mi dolor yo tenía paz. Y me regalaron un CD en Los Jóvenes para Cristo que tiene una alabanza que se llama Abrázame, Señor. Y esa alabanza yo la ponía y era llorar, llorar y llorar. Y la oía constantemente. Y un día, mientras estaba escuchando esa alabanza, se terminó y continuó otra alabanza muy alegre. Y yo por lo regular quitaba las alegres y me enfocaba en las alabanzas tristes, en las que yo sentía que me tocaban el corazón y que ya me hacían llorar. A veces yo pienso, como dicen, es echarle limón a la herida. Y yo pensaba que, así como cuando un hombre, perdón que diga un hombre, porque es la experiencia que yo tengo, cuando un hombre, la esposa se divorcia, no lo deja a una mujer y se agarra una botella de tequila o de vino y se la toman y oyen canciones de Vicente Fernández para, pues no sé para qué, pero esas yo escuchaba que oían y ellos se quedaban ahí y lloraban y sufrían con eso. Así hacía yo con las alabanzas, pero a diferencia era que después de que yo lloraba me quedaba una paz increíble en el corazón. Ahora yo de repente con mis hermanas les digo que no es lo mismo llorar con una botella de tequila en la mano a llorar con la mano de Jesús en tu mano. Y no porque yo nunca he tomado, no sé lo que es una borrachera, simplemente hablo por lo que yo he visto. Y alguna me dijo, ¿y cuál es la diferencia? Le digo que yo creo, por lo que yo he visto, que cuando tomas con una botella en la mano, tomas por despecho, pero cuando te acabas la botella te sientes mal, al otro día te sientes peor. Y cuando terminas de llorar de la mano de Jesús, cuando terminas de llorar te sientes bien, te sientes en paz, te sientes tranquila. Para mí esa es la diferencia. Entonces yo ponía esa alabanza constantemente, alabanzas que me dolieran, que me hicieran llorar, porque buscaba que después de ese llanto venía la paz. Pero ese día siguió una alabanza muy alegre, no recuerdo el nombre, pero una alabanza que te animaba, de avivamiento seguramente, te invitaba a levantarte. Y andaba yo trapeando en la sala de mi casa y de repente me miré enfrente de mi altar con el trapeador y bailando y cantando. Y me paré enfrente de mi altar. En mi altar tengo una imagen del niño Jesús y me quedé mirando al niño Jesús y le dije, ¿pero qué no debería de estar yo llorando?
porque estoy cantando y alegre y estoy sonriendo. Dije, bueno, así quieres tú que sea. Y ahí yo me di cuenta que yo había empezado mi proceso de sanación realmente en serio. Cuando yo me descubrí cantando y con una sonrisa, cuando yo decía, tengo que estar llorando, ya no era así, ya no estaba llorando. Bueno, pues ahí, eso fue más o menos cuando mi esposo tenía como 6 meses de fallecido. Estaba yo, como les digo, en los 2 ministerios al mismo tiempo. Cumplí el año en San Juan Crisóstomo, y cuando cumplí el año nos dijeron que teníamos que firmar una carta de compromiso. Ya cuando firmabas esa carta era como que ya te comprometías a servir dentro de la parroquia. Y entonces los crecimientos iban a cambiar de día, y en lugar de ser los sábados iban a ser los martes, el mismo día que yo tenía mis reuniones en San Patricio. Y pues ahí ya tuve que tomar la decisión de dónde quería yo quedarme, dónde que podía servir. Y por la distancia, porque ya era bastante lejos, por comodidad, eso pensaba yo, opté por quedarme en San Patricio. Uno piensa que son sus decisiones, pero Dios necesitaba que yo me quedara en San Patricio, porque Él sabía que ahí era donde yo iba a poder dar frutos. Y a lo mejor se oiga mal que diga que doy frutos, que sea, no sé, soberbia, no sé cómo, pero es bueno saber reconocer cuando Dios te ha dado dones y darle la gloria por esos dones que te ha dado. Y entonces decidí quedarme en San Patricio definitivamente con este ministerio. Nuestro ministerio se llama Apoyo de Mujeres, y somos mujeres de todo tipo. Hay mujeres viudas como yo, hay mujeres divorciadas, la gran mayoría están casadas. Tristemente, en muchos de sus casos, sus esposos no son activos en nuestra parroquia. Y entonces me quedé ahí. El Señor, cuando mira que tú eres fiel en lo poco, te va dando, te va delegando más cosas. Y en parte porque yo soy viuda, mis hijos ya están grandes, tengo mucho tiempo. Entonces la persona que estaba, la coordinadora de nuestro ministerio, pues me empezó a delegar ciertas cosas, que le ayudara con algunas actividades, que cuando ella no podía ir yo estuviera en su lugar. Y empezó así el Señor a tomarme en sus manos y a darme ciertos trabajos. Y yo lo empecé a hacer con mucho gusto, con mucha alegría. Durante el primer año en este ministerio, es un año donde hay ciertos temas que se tocan cada semana con la intención de sacar las heridas que las mujeres llevan. Para esto tengo que retroceder un poquito, olvidé algo. En este ministerio, cuando se hace el retiro, se inscriben las personas, las mujeres, y nos reunimos cada semana. En cada reunión hay un tema y hablamos sobre el dolor más reciente o el dolor que tú recuerdas. Y ahí las mujeres vamos sacando ese dolor que tenemos quizás de cuando éramos unas niñas. Y ahí se van sacando cosas que quizás nunca se habían comentado antes. Entre las muchas cosas que se ha comentado en eso, ha tocado el caso de hermanas que han sufrido cosas verdaderamente difíciles. Y ahí el Señor ha ido sanando esos corazones. Y ahí yo inclusive fui sacando cosas que yo no recordaba en mi vida. Y entonces, durante un año es así. Nuestro párroco, cuando el Espíritu Santo le inspiró a formar este ministerio, él siempre nos ha dicho, no pueden llegar a una mujer y decirle, Cristo te ama, Dios siempre ha estado contigo, cuando esa mujer no ha percibido el amor de Dios. Cuando esa mujer lo que ha recibido es violencia, es maltrato, cuando esa mujer quizás de niña sus papás no pudieron cuidarla. Dice, entonces tú no puedes llegar a una mujer y decirle, Dios te ama, cuando ella nunca ha experimentado ese amor. Y el plan de este ministerio es precisamente que en ese año las mujeres puedan sacar todas sus heridas, puedan ahora así como vaciarse, sacar todo eso, para entonces hablarles del amor de Dios y llenarlas del amor de Dios y llenarlas de la presencia de Dios. Y así nos ha pasado. Yo soy un testimonio de eso, de que aunque yo tuve una vida hermosa, tuve unos padres maravillosos,
que me amaron con el amor de Dios. Y tuve un esposo por 26 años que Dios me regaló y que fue un esposo maravilloso. En los inicios de mi matrimonio, yo sufrí violencia doméstica, algo muy fuerte, muy fuerte. Y ahí yo miré el primer milagro que hizo Dios, y no lo hizo en mí, lo hizo en mi esposo. Eso es otro tema, pero todos esos milagros que el Señor había hecho, yo nunca los había visto. Habían pasado desapercibidos. ¿Por qué? Porque yo no conocía de Dios. Tenía esa venda puesta en los ojos. ¿Cómo iba a ver yo los milagros que Dios hacía en mi vida si Dios no formaba parte de mi vida? Entonces, a raíz que yo empecé a crecer, a conocer mi fe, pues el Señor me destapó los ojos y me permitió ver que Él siempre ha estado ahí. Que Él es un Dios que nunca nos deja solos. Que nosotros nos vamos, pero Él permanece. Que solamente necesita que le digamos: quiero, Señor, quiero caminar contigo. Y Él te levanta. Él es un Dios maravilloso. Bendito Dios, bendito sea el Señor. Es impresionante cómo Dios nos está hablando siempre de muchas maneras. Y es que a veces nosotros también, como que en nuestra vida, como que hay muchas cosas que nos apartan de escuchar la voz de Dios. Como que a veces estamos haciendo como muchos ruidos y por esa razón no escuchamos la voz de Dios. Hermana Silvia, es impresionante lo que Dios ha hecho en su vida. Prácticamente su vida fue un cambio radical en su matrimonio. Cuando usted llevaba una vida normal, su matrimonio con su esposo, a los días le diagnostican esta enfermedad y prácticamente todo cambió. ¿Cómo fue su actitud en ese momento? ¿Cómo fue ese cambio radical? ¿Cómo usted lo sintió? ¿Cómo usted lo vivió? Dios sabe lo que tú necesitas. A veces tú no sabes lo que necesitas, pero Dios lo sabe. Yo durante todos los años de matrimonio tuve un matrimonio hermoso, pero Dios no formaba parte de ese matrimonio. Éramos casados por la iglesia, teníamos el sacramento, pero parecía que no necesitábamos a Dios en nuestra vida. Había salud, había trabajo, tenemos todo. ¿Quién necesitaba ocuparse de Dios? Y Dios quiso darnos una lección. El otro día le estábamos leyendo que Dios te acaricia con la mano derecha, pero cuando tú no sabes sentir esa caricia que Dios te hace, a Dios no le queda otra alternativa que pues acariciarte más fuerte con la mano izquierda. Y lo digo en broma, porque se lo comento a mis hermanas. Yo le digo, es que a mí el Señor me agarró a cachetadas, porque sabía que tenía que hacerme reaccionar, porque sabía que solamente a través de este dolor yo iba a poder darle el lugar que Él debe de tener en la vida de cada uno de nosotros. Mi actitud ante esto fue, yo aquí me siento, es verdad, sufrí mucho, el dolor es inmenso, pero yo me siento a gusto en tu casa, Señor. Yo me siento feliz, tengo menos que antes, no tengo la estabilidad de saber que tengo un esposo en quien apoyarme. Yo nunca había trabajado, siempre mi esposo fue el proveedor. No tengo estabilidad económica, sin embargo me siento feliz aquí. Sin embargo me siento, ahora, en este momento de mi vida, hoy en el 2021, es cuando mi economía está peor que nunca. Sin embargo, es cuando yo estoy más plena, más feliz. Mis lágrimas no son de dolor, mis lágrimas son de agradecimiento. Bendito Dios. Y yo siento, hermana Silvia, que eso es lo que impresiona cuando uno realmente se da cuenta que tiene a Dios,
Cuando tú tienes a Dios en tu vida, tú vas a alabar a Dios en el sufrimiento, en el gozo, en todo tiempo. De eso se trata. Y es que a veces nosotros necesitamos como un empujoncito, como por decirlo así, para ver la voz de Dios, para escuchar la voz de Dios y para hacerle más fiel a Él. Porque usted lo menciona, hermana, que usted sentía una paz, una tranquilidad, y fue porque se quiso refugiar en el camino de Dios. Bendito Dios. ¿Cómo la llevó a usted esta prueba que pasó a acercarse más a Dios? Cuando tú empiezas a conocer a Dios, no puedes no servirle. El que conoce a Dios tiene que servirle porque te nace, porque sientes la necesidad. Yo creo, es mi opinión, que si tú dices que conoces a Dios pero no le sirves, no es cierto que lo conoces. Entonces, pues a mí me llevó eso, a desear con todo mi corazón servirle cada vez que Él me necesitara, cada vez que Él me pidiera: Silvia, necesito de tus manos, necesito de tus pies, necesito de los talentos que yo te di, que tú no has descubierto, pero que los tienes. Entonces a mí eso me comprometió, me compromete cada día. Entre más conozco de Él, más comprometida me siento a servirle. Y como les dije, el Señor poco a poco me ha ido delegando más cosas. Pertenezco a un ministerio de duelo, y pertenecer a un ministerio de duelo, a mí la muerte de mi esposo me transformó mi forma de ver la muerte. Y cuando me pidieron que si quería pertenecer a este ministerio, nunca dudé en aceptarlo. Pertenezco a muchos ministerios. Si yo tuviera que escoger uno, me quedaría con el ministerio de duelo. El hecho de que Dios confíe en ti para que tú vayas y le des palabras no tuyas, le des palabra de Dios, le des aliento a las personas en el momento de más dolor en la vida, es maravilloso. A mí a veces me preguntan, me dicen: ¿estás loca? ¿Cómo puede gustarte eso? Pues me gusta. La oportunidad que yo tengo como una ministra de duelo, de pararme frente a los seres queridos, a las personas que están sufriendo, y haber escogido una lectura de la palabra de Dios y decirles: hay un cuarto que el Señor preparó para su ser querido, y simplemente Él vino a recogerlo porque lo necesita en esa habitación hermosa. No estén tristes, Él está contento, y ustedes también tienen un cuarto, pero tienen que trabajar para merecer ir a ese cuarto como tengo que trabajar yo. A mí eso me hace plena. Yo me siento feliz en ese ministerio, y ahí veo también yo por qué Dios quiso que yo me quedara en San Patricio. Ahí es donde yo veo que Él sabía que yo iba a poder explotar los dones que Él me dio, dar fruto, poner trabajo en mis manos para cuando yo llegue a su presencia, decirle: Señor, soy pecadora, la regué muchas veces, me caí, me levanté, volví a pecar, pero desde que te conocí he hecho todo el esfuerzo por trabajar para ti, por llegar con mis manos, con muchas ofrendas para ti, porque quiero ese cuarto que tú me prometiste. Yo quiero habitar en él. El dolor, yo quisiera que las personas se dieran cuenta que en medio del dolor más grande y en medio de la oscuridad total se puede encontrar a Dios. Porque yo, en el dolor más grande y en la oscuridad total en mi vida, yo pude mirar la luz de nuestro Señor alumbrando mi vida. Por eso estoy aquí, porque quiero que más personas lo encuentren en medio. Ahorita que tantas personas están pasando por pérdidas, yo quisiera que esas personas se dieran cuenta de que en ese dolor es cuando Dios está más cerca de nosotros. Es que en ese dolor es cuando Dios obra desesperadamente por salvarnos, que Él no quiere que suframos, pero primero que es parte de la vida, y segundo que a través del dolor
Dios puede rescatarnos. Cuando mi esposo falleció y yo tomé conciencia de lo que había pasado, yo siempre digo, Dios no sanó a mi esposo como yo hubiera querido que lo sanara. Yo quería que le devolviera la salud, pero Dios lo sanó. Allá no le duele nada. Y no solamente lo sanó a él, me sanó a mí. A través de la muerte de mi esposo, Dios lo sanó a él y me sanó a mí. Y sé que a través de mí, de lo que yo ando haciendo, Dios sanará a mis hijos. Y Dios sanará a muchas personas a través de lo que yo pueda hablar de Dios en mi vida. Amén. Bendito sea Dios. Y es que a veces parece ser así, ¿no? Nosotros como somos humanos miramos que el problema, que la angustia, que estamos sintiendo que perdemos la fe, pero al final Dios a través de eso lo convierte en una bendición. Y es por eso que yo en este momento le quiero dar un fuerte, pero fuerte aplauso al Señor por las cosas maravillosas que hace. Bendito sea el Señor. Hermana, le quiero leer unos comentarios que están llegando. Tenemos a nuestra hermana Angélica Hernández que le pregunta: yo quiero preguntar a mi hermana Silvia en dónde estuvo en la primera vez, en qué iglesia estuvo y cómo llegó a la iglesia San Patricio. ¿Una pregunta, hermana? Bueno, la primera iglesia donde yo viví el retiro fue San Juan Crisóstomo, pero donde yo iba de vez en cuando durante más de 20 años fue a la parroquia de San José en los callejones, la 12 y la Santi. Pero en realidad ahí yo solamente fui para llevar a mis hijos a que hicieran la primera comunión, los sacramentos de iniciación, pero nunca me comprometí en nada ahí. A la parroquia de San Patricio llegué porque ahí fue la misa de cuerpo presente de mi esposo. Entonces ahí cuando mi hija fue a buscar la parroquia para hacer ese servicio, el padre me contactó, fue a visitarme a mi casa para que le contara un poquito de cómo era mi esposo, para preparar la homilía y todo eso. Pero pasó algo muy curioso. En la primera visita que el sacerdote tuvo a mi casa, él me dijo: un día vas a estar trabajando en San Patricio. Y ahora yo lo miro, wow, tuvo voz de profeta nuestro sacerdote, porque ahora yo estoy trabajando para la gloria de Dios en San Patricio. Bendito Dios, amén. Tenemos también a nuestra hermana Paula Sandoval que nos dice: ánimo, compañera. Tenemos también a Oscar Miranda que nos dice: ánimo, hermana, Dios es grande y usted es testiga de eso. Bendiciones. Dios no se queda con nada, hermana. Bendiciones. También tenemos a Adriana Serrano. Así es, porque en las manos de Dios no nos falta nada. Amén. También tenemos a Sarita García que nos hace una pregunta. Bendiciones, hermana Silvia. ¿Qué consejo le da a los servidores que no han vivido aún un taller de sanación interior desde niños? ¿Qué consejo le puede dar a esos servidores? Pues definitivamente, para poder servirle a Dios, creo yo, como Él se merece, tenemos que estar sanos. Tenemos que buscar esa sanación. A veces pensamos que la sanación tenemos que ir a lugares especiales, a retiros de sanación, de liberación y no sé qué tantas cosas. Y es bueno, es hermoso, pero yo creo que lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto a sanar. Y el Señor nos va a sanar en una misa regular. El Señor nos va a sanar a través de una oración, a través de una alabanza. Pero no basta ser sanados. Yo podía haberme quedado con esa paz, con esa tranquilidad y con esa sanación que el Señor me dio. Pero yo lo miraba con mis ojos humanos y yo decía: si yo no cambio, la muerte de mi esposo es en vano. De nada sirvió, porque yo voy a seguir siendo la misma. Porque falleció mi papá y me dolió mucho, pero yo no cambié. Entonces tenemos que buscar esa sanación para poder servirle al Rey de Reyes como Él se merece. Amén. Bendito Dios. También tenemos a nuestra hermana Mireya Vázquez que nos dice: bendito sea Dios, hermana. Solo Dios nos permite experimentar en las pruebas, y cuando ya lo vas conociendo, sientes esa necesidad del servicio, porque para eso hemos venido, hermana, y siga en este camino con Dios por delante. Amén. Tenemos también a nuestra hermana Gladys Salvatierra. Una pregunta muy interesante, hermana. Nos dice:
Hermana Silvia, ¿qué les dice a las personas que aún no pueden perdonar a Dios y lo culpan por la muerte de algún ser querido? Eso es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que una vez alguien me dijo, hay que perdonar a Dios. Y yo dije, pero ¿cómo vas a perdonar a Dios? Es Dios, ¿yo qué puedo perdonarle a Dios? Y esa misma persona me dijo, yo viví un retiro y hubo una parte donde nos dijeron, perdona a Dios por los seres que te quitó, perdona a Dios por el sufrimiento que te ha ocasionado esa pérdida. Perdonar a Dios yo creo que es perdonarse a uno. Uno no puede estar enojado con alguien que simplemente recoge lo que le pertenece. Nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra madre, no son nuestros, son de Dios. Y Él reclama el derecho que tiene como el padre de sus hijos. Pero es muy difícil que si uno no se queda cerca de Dios, uno pueda entender esto. Es complicado, para mí, yo lo veo desde ese punto. Yo me quedé de la mano de Dios y en poco tiempo el Señor me hizo comprender por qué yo estaba pasando por eso. Y yo lo acepté, porque entendí por qué era. Pero si tú no entiendes cuál es la razón, pues muy difícil vas a poder perdonar algo, no solamente a Dios. Cuando tú te enojas con tu hermano, con tu amigo, si tú lo dialogas, si tú no sabes, te vas a quedar con ese rencor, no vas a poder perdonar, no vas a poder sanar. Así, si tú no conoces a Dios, no entiendes por qué el Señor permitió que pasara eso. Cuando mi esposo se murió, yo le había dado a mi esposo el lugar de Dios. Mi vida giraba en torno a mi esposo. Yo no sabía entonces que yo tenía a mi esposo como Dios, hasta que he aprendido y sé que ese lugar se lo tenía a mi esposo. Y entonces yo miré que el Señor me dijo, si yo no te hubiera quitado a tu esposo, tú seguirías sentada en el porche de tu casa, como lo hacíamos cada semana, mordiendo gente, criticando a tus vecinos, que no teníamos que como uno no sabe de Dios, uno no ve nada de malo. Sale un vecino y a uno lo más fácil del mundo es decir cualquier tontería. Y yo sé que si mi esposo no hubiera muerto, yo estuviera haciendo lo mismo todavía. Entonces, bendito sea el Señor que se lo llevó. Usted perdone a Dios, hermana. Si siente que tiene algo que perdonarle, no le guarde rencor. Él es su padre. Y Él, como todo padre, solo va a buscar corregirla. Y si corrigiéndola va a ser quitándole a su esposo, como fue en mi caso, pues gloria a Dios por eso. Amén. De Dios somos y a Dios volveremos. También nos tiene una pregunta Mireya Vázquez que nos dice: ¿y sus hijos cómo tomaron la muerte de su esposo? ¿Cómo aceptaron la voluntad del Señor? Bueno, eso es otro caso de historia. Mis hijos no están cerca de Dios como yo quisiera. Esa es la verdad. Y eso es algo que me duele porque es mi responsabilidad, porque yo no lo supe acercar a Dios, esa es la verdad. Si yo no estaba cerca de Dios, ¿cómo los iba a acercar a ellos? Cumplí, como muchos católicos, tristemente, con llevarlos a los sacramentos, porque así se usa, más no porque yo le estuviera dando la importancia a ese sacramento. Yo confío, yo tengo fe en Dios, que a través de mí mis hijos se van a convertir, creen en Dios, pero no practican la fe. La muerte de su papá, pues, dolorosa, inclusive, aunque yo ya, mi hijo tenía casi los 18, todavía no lo cumplido, mi hija ya tenía 25, yo me involucré tanto en las cosas de Dios en un principio que ellos me llegaron a decir, es que perdimos a mi papá y te perdimos a ti también, porque te la pasas en la iglesia. Pero ellos no querían ir y yo no podía perder lo que estaba encontrando. Está bien, han aceptado la muerte de su papá más como algo que la vida así es,
no lo ven como yo lo veo, no ven que la muerte de su papá tuvo un propósito, pero ellos van a acercarse a Dios, aunque yo no lo vea. Amén. Así será, hermano. Tenemos también otro comentario de nuestro hermano Oscar Miranda, que nos dice: hermana Silvia, es un testimonio muy fuerte, pero Dios ha estado con usted, y qué bueno que usted fue muy fuerte. Eso nos da mucha fe a nosotros. Siga luchando, hermana. Claro que sí, hermana. La verdad que en lo personal yo la admiro bastante, porque se le nota ese gozo, ese amor que tiene por Dios. Porque solamente una persona que tiene a Dios en su vida, en su corazón, actúa de la manera como usted actuó. Y es una guerrera, hermano. Felicidades y ánimo. Y yo siento que este es el momento ideal para entrar en un momento de oración. Yo quiero pedirle a usted, hermana Silvia, que nos haga una oración, especialmente por aquellas personas que a lo mejor no han superado la muerte de algún ser querido, por aquellas personas que a lo mejor Dios les está hablando, pero no entienden quizás la voz de Dios, no la escuchan. Hermana, si nos hace por favor una oración. Señor, Padre Creador, tú que conoces todo lo que sucede en nuestra vida, tú que nos conoces mejor que nosotros mismos y sabes lo que cada uno de tus hijos traemos cargando, Señor. Tú que nos amas con una locura, que diste la vida por nosotros. Tú que eres santo, tú que eres bueno, tú que eres digno, tú que todo lo puedes, tú que todo lo sostienes, tú que nunca te vas, que siempre permaneces. Hoy, Señor, en esta noche clamamos tu misericordia, clamamos tu amor y el derecho que tenemos como hijos tuyos, un derecho que nos has regalado, un derecho, Señor, que no debemos perder, un derecho, Señor, que nos garantiza la vida eterna. Clamamos tu Espíritu Santo para que venga, para que se derrame, para que sane nuestro corazón de toda herida física, para que sane las heridas de nuestra alma, de nuestro corazón, todos esos recuerdos que están ahí, todas esas heridas que no hemos podido sanar, todas esas ofensas que no hemos podido perdonar, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de todos, Señor. Mira que a veces nuestra soberbia, mira que nuestro egoísmo, nuestra ira, es porque no te conocemos, Señor. Ciertamente, Padre Santo, Hijo, Espíritu Santo, la misma historia, igual que hace 2000 años, seguimos sin conocerte, seguimos crucificándote cada día, porque no nos damos el tiempo, Señor, para entregarnos a ti. Hoy, Señor, te pedimos la sanación de la humanidad entera. Te pedimos la sanación de tu iglesia alrededor del mundo. Te pedimos por nuestros hermanos en Alemania, por tus obispos, por tus sacerdotes, por todos los que se quieren revelar a tu santa palabra, mi Señor. Hoy, Señor, te pedimos por todos los enfermos de cáncer, por los enfermos de COVID, por los enfermos alrededor del mundo, pero sobre todo por los enfermos del alma, Señor. Por las personas que no te han podido perdonar a ti por la pérdida de un ser querido, por las personas que no se han podido perdonar entre sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, a su esposo. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tu gracia nos alcance, tu gracia nos inunde, tu gracia nos abrace, que seamos lo que tú has pedido, un solo rebaño con un solo pastor, que podamos permanecer unidos, que podamos agradarte, Señor, alabarte, bendecirte, glorificarte, honrarte con nuestros ojos, con nuestras palabras,
con lo que escuchamos, Señor. Purifícanos, sana cada parte de nuestro cuerpo, sana cada rincón de nuestro espíritu, sana cada célula de nuestro cuerpo, Señor. Sana nuestras miradas para que podamos mirar como tú. Purifica nuestra lengua, Señor, para que a través de ellas solo salgan palabras de bendición. Sana nuestros pies, Señor, si han caminado a lo largo de la vida por lugares donde nunca debimos caminar, Señor. Abre nuestros ojos para mirar tus huellas y poder caminar por ellas. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu presencia viva entre nosotros. Gracias por estar siempre presente. Gracias por los momentos de dolor que nos llevan a encontrarnos contigo. Gracias por los momentos de alegría que hoy puedo valorar. Gracias por todo lo que me has dado, Señor. Pero sobre todo, gracias por todo lo que me has quitado. Sígueme quitando, Señor, todo lo que no necesito, todo lo que no es tuyo, apártalo de mi vida. Permíteme caminar contigo hasta el último día de mi vida. Permíteme servirte desde donde yo esté y en las condiciones que yo esté, Señor. Madre Santísima, tú que eres la más santa y la más pura entre todas las mujeres, entre la creación del Señor. Tú que intercedes por todos y a quien tu Hijo nadie niega. Intercede por la creación del Señor, intercede por la humanidad, intercede por mí que soy pecadora, Señor. Intercede por mí, Madre mía, entre tu Hijo amado. Pídele que tenga misericordia de mis pecados, de los pecados de mis hijos, de mis hermanos de sangre, de mis hermanos en Cristo. Que nos ame como nos ama, con esa locura siempre. Que nosotros podamos mirar su rostro, Señor, en cada uno de mis hermanos. Regálanos la gracia de poder mirar el rostro de Jesús en aquel que menos soportamos, en aquel que nos hace la vida difícil, en aquel que quisiéramos no volver a ver. Regálanos la gracia, Señor, de poderte mirar día a día, cara a cara, Señor, con la frente digna de saber que somos tus hijos amados, que no importa lo que hagamos, tú jamás nos podrás dejar de amar. Danos la gracia de poder ver que así sea yo la peor pecadora, tú siempre estarás ahí para guiarme, para tomarme, para sanarme y para levantarme las veces que sea necesario. Bendice este ministerio, Señor, a cada uno de mis hermanos por la labor que tú les has encomendado hacer. Bendice nuestras parroquias, bendice a nuestros sacerdotes, bendícenos siempre, Señor. Amén. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hermana, ya para ir culminando con lo que es este programa, yo le quiero pedir que unas palabras de despedida, pero sobre todo como unas palabras de ánimo para aquellas personas que a lo mejor están atravesando por una situación similar a lo que usted vivió y que se están desesperando y no están viendo a Dios en su momento que están atravesando. Unas palabras para esas personas. Dicen que no mires tu problema, ¿verdad? Sino que mires lo grande que es Dios. Pero es difícil mirar a Dios en medio del problema. Es difícil mirar a Dios cuando tu mundo se está cayendo, cuando quizás has perdido muchos seres queridos en medio de esta pandemia. Pero tómese de la mano del Señor, hermana. Es la única forma de poder salir adelante, de volver a ser feliz. No se va a arrepentir. Si usted le dice sí al Señor, usted no sabe en qué tiempo tan rápido el Señor la va a sanar.
¿En qué tiempo tan rápido usted va a poder volver a reír, a gozar de la vida? Pero ya no con el gozo que nos da el mundo, sino con el gozo que nos da seguir a Dios. Seguir a Jesús es maravilloso. Es lo mejor que le puede pasar. Si hay algo de lo que yo me arrepiento es de haber tardado tantos años en servirle y en haberlo descubierto. No pierda la fe. Cuanto más oscura está, es cuando se puede encontrar como yo el rayo de luz de nuestro Señor. Así que ánimo, como la alabanza, ánimo, levántate. Eso le dice el Señor, ánimo, levántate. Parece que el mundo se cae, pero nada se cae. Teniendo a Dios, lo tienes todo. Teniendo a Dios, se puede seguir adelante. Amén. Yo quiero darle lectura a un último comentario de Paula Sandoval, que dice: Dios la siga bendiciendo, hermana, y siga fortaleciéndote para que seas lo que Dios quiera que transmitas a otras mujeres, viudas o a personas que pierden a un ser querido. Te admiro por tu perseverancia, por tu amor al servicio de Dios, por siempre decir sí cuando se trata para servir a Dios. Amén. Sin duda alguna, hermana, que su testimonio ha sido de mucha eficiencia en nuestras vidas, aumentando nuestra fe, creyendo más en Dios. Hermana, yo le doy ahora su momento para que se pueda despedir de esa audiencia que estuvo y fue parte de este programa el día de hoy. Bueno, pues espero que, como dice mi hermano, mi testimonio le ayude a alguien que esté pasando por un momento difícil. Cuando me invitaron a venir aquí lo dudé, pero luego dije, bueno, el Señor nos dice que tenemos que hablar de lo que Él hace en nuestras vidas. Es justo darle al Señor el mérito de lo que ha hecho. Yo no he hecho nada, el Señor ha hecho todo en mí. Así que yo les invito, si aún no se comprometen, comprométase. Venga a su parroquia, sírvale al Señor en lo que Él lo ponga. Si Él la pone a barrer y a limpiar los baños, hágalo con alegría y con gozo, porque el Señor ahí la necesita. No piense que te está limpiando el baño para que los demás vengan y los ensucien. Piensa que está limpiando los baños porque Jesús es el que va a venir a usarlos en cada uno de nuestros hermanos. Es Él el que viene. Y yo sé que no es fácil mirarlo, porque a mí me cuesta mirarlo muchas veces. Y cuando me doy cuenta de que no lo pude mirar, cuando pasa ese momento, me duele. Le dije, Señor, veniste a visitarme y no te supe mirar. Entonces, trabaje para el Señor. Es el mejor patrón. La recompensa, usted sabe que no la va a tener aquí, pero va a ser una gran recompensa. Gloria a Dios. Hermana, de parte del grupo juvenil Los Jóvenes de Cristo de aquí en la parroquia de Santa Odilia, le quiero dar las gracias por haber estado este día con nosotros, el día de hoy. Muchísimas gracias y ánimo, que el Señor la siga bendiciendo grandemente. Hermanos, a ustedes también darles las gracias por habernos acompañado en este día también. Muchas gracias por su fiel sintonía, y tenemos unos pequeños avisos. Recordarles siempre de que tenemos de lunes a viernes todos los días la coronilla a la Divina Misericordia, el rezo a la Santa Coronilla a la Divina Misericordia a las 3 p.m. Y una invitación muy especial también para todos los jóvenes. Si usted conoce a algún joven que esté interesado también en formar parte de nuestro grupo juvenil, puede mandar puede mandar un mensaje a la página de los Jóvenes de Cristo. Estamos nosotros reuniéndonos todas las semanas, todos los jueves a las 8 p.m. vía Zoom. Si usted está interesado, podemos mandarle el link y conectarse con nosotros, el grupo de jóvenes. También les agradecemos infinitamente por haber estado el día de hoy con nosotros. Hermanos y hermanas, que tengan un fin de semana muy bendecido. Dios les bendiga. Hasta la próxima.